continuar con nosotros con toda la información de Cable Noticias en la mañana. Invitados a esta hora porque vamos a abordar un tema muy importante, sobre todo para los residentes de la capital del país. Pues sí, vamos a hablar de Bogotá. Vamos a hablar de Bogotá, de sus historias, de sus temas políticos, de momento, de su coyuntura. Y están con nosotros el secretario de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, y la concejal del partido de la U también en la capital colombiana, que es la doctora Sandra Jaramillo. Pues vamos a hablar de impuestos, en esta vez pues, unos temas puntuales de la ciudad de Bogotá y de manera muy puntual sobre el impuesto predial y sus fechas y todos sus plazos y algunos beneficios que hay para los contribuyentes bogotanos. Vamos a hablar de eso con el doctor Bonilla y también con la concejal Jaramillo, pues algunos temas relacionados pues, precisamente con el recaudo de este impuesto predial. Doctor Bonilla, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido a Cable Noticias. Concejal, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Estamos próximos a cumplir un plazo favorable para los contribuyentes de impuesto predial que está por vencerse con algunos beneficios, ¿o no? Estamos exactamente a 38 horas de que se venza el plazo, el primer plazo, que es pagar el impuesto predial antes del 11 de abril con el 10% de descuento. ¿Y a esa fecha ya tienen algún reporte de más o menos cuánta gente se ha acercado? Sí, cómo no. Con corte al día 8, es decir, al martes. Al martes. Tenemos 1.016.000 contribuyentes que ya pagaron y están en arcas del distrito 765.000 millones de pesos. Hoy a las 5 de la tarde puedo entregar un reporte con corte al día de ayer, al final del día de ayer. ¿Hay o no quejas de contribuyentes por excesivos aumentos en el cobro del predial versus años anteriores? Hay, como todos los años, reclamos y quejas. Catastro ha recibido este año 35.000 contribuyentes y ha oficializado 1.260 reclamos efectivos. Impuestos, nosotros en los CAES hemos atendido más de 360.000 personas y aquí hay que diferenciar. En catastro se evidencian los reclamos respecto al avalúo catastral y en impuestos cualquier implicación que exista sobre el cobro del impuesto predial. El impuesto se liquida con base en el avalúo catastral y con respecto a las tarifas que la ciudad tiene aprobadas hace una década. Ahora, concejal, en el Consejo o específicamente en su trabajo como cabildante, ¿se han recibido quejas de bogotanos que consideran que hay un aumento excesivo en sus cobros de predial? Sí, me he reunido con más de 2.000 ciudadanos y hay consenso en que el cobro es excesivo y no coincide con las condiciones que tienen hoy los predios ni con la capacidad de pago que tienen los contribuyentes en la ciudad. Esas no coincidencias, ¿en qué radican principalmente? Es decir, algunas, por ejemplo, que se ha escuchado es que se facturan o se evalúan, no sé el término exactamente, como si fuera comercial cuando el predio es residencial, que son excesivas, que no corresponden a los estratos. ¿Cuál es la principal queja que tienen algunos ciudadanos? No, nosotros estudiamos el tema juiciosamente y encontramos que la falla hoy por hoy es que se hizo un proceso de actualización catastral y los avalúos, se modificó el valor de los predios. El punto de discusión que tenemos desde el Consejo y específicamente en mi gestión es que ese avalúo no tuvo la oportunidad de ser discutido por los contribuyentes, que es una primera premisa. A usted le hacen el avalúo de su predio y usted tiene la oportunidad de discutirlo, pero resulta que la publicación y las comunicaciones se enviaron junto con la factura del predial y nosotros los contribuyentes no tuvimos la oportunidad. La Constitución Política de Colombia y la ley señalan claramente que para los impuestos que son de vigencia, su entrada en vigencia cuando se modifica la base gravable es en el año siguiente. ¿Cuándo entró en vigencia el avalúo? Que es la base gravable del impuesto, en 2014. ¿Por qué? Porque fue la época en que efectivamente los bogotanos conocimos que se había hecho el proceso de ajuste de los avalúos de 2.300.000 predios, como señala claramente la comunicación que recibimos cada uno de nuestros predios. Eso significa, en términos constitucionales y legales, que la vigencia de ese avalúo opera a partir del año 2015.
y que como bien lo señala el secretario, la tarifa que se aplica está aprobada hace más de una década en la ciudad, y la tarifa, digamos que Hacienda trabaja con el insumo que le envía Catastro. Entonces la discusión hoy por hoy no es con Hacienda como sí con Catastro, porque no nos dio la oportunidad, no hizo la publicación en términos y nos envió una comunicación en los términos que ha señalado la Corte Constitucional en una sentencia del año 2001. Dijo que era obligatorio que nos enviara la comunicación, y si ustedes leen las comunicaciones, todas tienen fecha de 2014. O sea que esa base gravable tiene que entrar en vigencia en 2015. Y el reclamo nuestro desde el Consejo es que hoy nos tienen que cobrar el impuesto con la base gravable que está vigente, que es la misma del año 2013. Y hay un error garrafal. Por supuesto, como bien lo señala el secretario, mañana es el primer plazo para obtener el descuento del 10%. Nosotros en Bogotá hemos tenido la cultura de pagar los impuestos en términos, y mucha gente habrá que haya que pagar, pero eso no quiere decir que la gente esté conforme ni que el procedimiento se esté haciendo de manera legal. Por eso mi tarea fue, con el grupo de personas que me acompañan, recolectar las firmas, y hoy presentaremos, que ya la tenemos lista, una acción de cumplimiento para obligar a Catastro y a la Secretaría de Hacienda a que cumpla con la Constitución y la ley. Eso es bastante sencillo, es reimprimir los recibos, aplicar la tarifa que es, y que los bogotanos y bogotanas tengamos la posibilidad de pagar, número uno, el impuesto, porque no estamos diciendo que no hay que pagar el impuesto, ni estamos haciendo un llamado a la rebeldía, ¿sí? Que aquí esta ciudad no es viable si nosotros no pagamos los impuestos, es la primera premisa, claro. Pero tenemos derecho a que se nos aplique la tarifa que estaba vigente ahora a 31 de diciembre del año 2013, que no es otra que la avalúo anterior. ¿Qué tanto puede hacer en ese tema? ¿Me luce que el tema es más de Catastro que de Secretaría de Hacienda, doctor Bonilla? No. ¿O juegan un papel protagónico Secretaría de Hacienda y Catastro para este tema? Como bien dice la concejal, la Secretaría de Hacienda liquida el impuesto predial con base en el censo inmobiliario consolidado al 31 de diciembre del año 2013 para liquidar el impuesto del año 2014. Ese censo inmobiliario lo entrega Catastro, y es el proceso de haber actualizado los avalúos catastrales, un proceso que comenzó en abril del año 2013 y terminó en diciembre del 2013. Y como dice la norma, que es la ley 601 del año 2000, debe notificarse en el año 2013. Esto fue notificado por Catastro en el año 2013, fue notificado en la imprenta distrital, en un registro que es el 5269 del 30 de diciembre, y fue notificado en un diario de circulación nacional que es El Espectador. Okay. Esta notificación es la que le da validez al censo inmobiliario, fue hecho dentro de la vigencia del año 2013. Esas notificaciones. Esa es la notificación. Perfecto. Y no hay que confundir notificar con comunicar. Notificar es notificar a la ciudad, por áreas de la ciudad, que el censo inmobiliario está vigente, que está actualizado y que tiene que se constituye la base de liquidación del impuesto predial para el año 2014. Comunicar es lo que se ha enviado a los ciudadanos simultáneamente. Los ciudadanos han recibido dos formularios en el mismo paquete. Uno es el avalúo catastral y otro es la liquidación del impuesto predial. Ambos van en el mismo paquete. Esa comunicación no tiene por qué ser hecha en el año anterior. Está notificado el acto de conclusión de la actualización del censo inmobiliario y fue notificada el 30 de diciembre del 2013. Como dice la ley. ¿Qué dice la ley? Es una sentencia de la Corte Constitucional con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas, sentencia 1251 de 2001. Hay que notificar. Entonces, la notificación es este acto en que se comunica la conclusión del proceso de actualización catastral. De resto, tendríamos que imprimir un libro y ponerlo a circular con el periódico. Pues bien, queríamos un poco, porque hemos recibido
interrogantes de los ciudadanos, ¿sí? Entonces queríamos pues hablar un poco sobre el tema, porque la gente ha prestado atención a lo que del Consejo de Bogotá se ha dicho por parte de la concejal Sandra Jaramillo, pero también es muy importante este tipo de aclaraciones. No sé si muy corto, en 30 segundos, porque la veo con cara de querer decir algo, concejal. Pero por supuesto. Pero bien corto, sí, que tenemos que hacer pausa. El punto es que se vulneró con esa actuación el derecho de contradicción y defensa, porque las personas claramente no están de acuerdo con el valor del avalúo, que ese proceso es otro tema más grueso. No estamos de acuerdo y tenemos derecho a discutir el avalúo. Se nos impuso el avalúo, no nos comunicaron en la vigencia anterior, y la sentencia con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas, que señala el secretario, claro que sí dice que el artículo es exequible, que se refiere al parágrafo del artículo 2 de la ley 601, es exequible, pero lo condiciona a que es obligatorio comunicarle a los contribuyentes esto, porque es que toda la gente ni lee el periódico, y uno cómo defiende sus derechos. Todos leemos El Espectador, no. Estamos hablando del bolsillo de la gente, estamos hablando de su mínimo vital, estamos hablando de que con estas 2.000 personas que yo he tenido la oportunidad de conversar en mis 8 días de consejo, tienen unos cobros excesivos. Hay personas que se ganan un salario mínimo y su predial vale 4 o 5 salarios mínimos y no tienen cómo cubrir hoy el pago, y muchísimo menos tienen la posibilidad de discutir si nosotros no les damos la herramienta desde la administración. Ok. Concejal, muchas gracias. Secretario, gracias por su tiempo y sus aclaraciones, además, para los televidentes, es la vaina. Bienvenido de todas maneras todas las sugerencias e inquietudes, y por supuesto que si hay acción de cumplimiento responderemos oportunamente. Bueno, pues ahí está justamente esta información que se desarrolla, información también de interés para los capitalinos, y bueno, vamos a estar atentos al desarrollo de esta noticia. Luego de que el CTI de la Fiscalía capturara a Eduardo Martínez Puentes, el hombre señalado por las autoridades de ser el responsable de la muerte de Tatiana Fandiño, a esta hora es presentado ante la justicia. Recordemos que ella es una mujer que fue encontrada dentro de una maleta en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Al señor Kevin